importante es que usted conozca el texto constitucional. Y dentro del texto constitucional, bueno, quedó como el Estado de Chile está al servicio de las personas y no al Claro, revés. al revés. Eso se lo escuché yo harto al profesor Silva en campaña de que el Estado debiese estar al servicio de las personas y así es como quedó en esta propuesta constitucional lo que ya dijo Rebeca, la familia como núcleo fundamental de la sociedad. También yo había escuchado que antes estaban proponiendo que fueran las familias. Después nombra las familias, pero en el primer párrafo Mm, dice la la familia como familia. núcleo fundamental de la sociedad y yo creo que también eso es bastante positivo para nosotros. Chile es una república democrática con separación de poderes y el régimen es presidencial. También se había cuestionado que había mucho poder, mucho presidencialismo. Hoy día el presidente, por ejemplo, tiene la iniciativa de ley, puede vetar las leyes, lo vimos con la ley de Mm, usurpaciones. Tiene bastante poder hoy día el presidente, pero sigue también en esta propuesta el régimen presidencial. La soberanía reside en el pueblo de Chile y ahí está, nación única e indivisible. Ya no es un Estado plurinacional como habíamos visto en la propuesta anterior, sino que es una nación única e indivisible. Y bueno, se ejerce el poder a través de elecciones. Yo diría que nuestro país, democráticamente hablando, ha sido bien estable, digamos, en los últimos años, porque se respetan las elecciones, se respetan los resultados. Y una de las cosas también que está en esta propuesta, que fue algo de lo que se discutió entre las derechas y las izquierdas, y hoy día es motivo de la izquierda de votar en contra, también era el tema de la paridad. Ujú. ¿Cómo iba a ir la paridad? La derecha cedió finalmente, va la paridad también de género, dice que también el Estado Mm. debe propender la igualdad entre el equilibrio, dice, entre hombres y sí. mujeres. Yo creo que es positivo que las mujeres estemos también participando en política, que hay un equilibrio, pero lo que a mí no me termina de convencer es cuando se mete la mano en las urnas. No sé qué opinan ustedes respecto de eso. Es que si somos todos iguales, hombres y mujeres, ¿por qué tendrían que unos tener más privilegios que otros? Por lo tanto, desde esa perspectiva, no puede ser posible que una mujer no pueda postular a determinada situación, ya sea dentro del Estado, a la presidencia o lo que sea, o en el ámbito laboral. Claro. Si somos iguales ante la ley, si somos iguales ante el Estado, debemos tener también los mismos derechos, pero yo siempre digo, pero también los mismos deberes, porque a veces, perdónenme ustedes dos aquí, yo estoy en minoría acá, ¿no? Pero de repente las mujeres reclaman derechos, pero no están dispuestas a cumplir con los deberes. Sí. Lo que pasa que también igual hay un tema como de buscar, equiparar lo que culturalmente, Mm, se ha venido dando, ¿no es cierto? sí, Porque reconozcamos que toda esta, forma, por lo menos en Chile, de venir a resguardar un poco el tema de la mujer, es de ahora del último tiempo y culturalmente sí había estado en ciertas desventajas por diferentes razones. Entonces sí se busca, y en todo caso igual queda un poco resguardado acá ese tema. Yo estoy de mm, acuerdo con usted, pastor, que dice, si somos todos iguales, ¿por qué vamos a tener más derechos? Bueno, yo entiendo que algunas cositas, a lo mejor porque soy mujer, es por venir a equiparar eso, porque es distinto igualdad que equidad, ¿no es cierto? Pero ciertamente que tampoco significa que vayan a votar por mí, para hablar en términos simplificados, solo porque soy mujer. No, no Sí, creo que tampoco corresponde, pero sí queda un poco mm, resguardado, ¿no es cierto? Porque ahí sí, hay un margen que da del 60% cuando ya se esté produciendo esa diferencia, claro. ya venir ahí a hacer un socorro que me parece a mí justo. Sí, yo creo que es importante que haya un equilibrio, digamos, entre hombres y mujeres. Cuando yo decía como que se meta la mano en las unas, es porque la paridad de salida es la que a mí no me gustaba mucho. Bueno, la derecha se dio también en harto tema mm, respecto de este punto. Porque en definitiva, la gente vota por personas, no vota por géneros, vota mm, por capacidades, vota por una persona por sus conocimientos, por sus capacidades, por su empatía, por su no empatía, vota por las cualidades que tiene una persona, pero no vota necesariamente por el género. Entonces, bueno, eso es algo de lo que quedó aquí, que el Estado debe garantizar el equilibrio y el acceso también a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
El respeto a los tratados internacionales, eso también es importante. También quedó Absolutamente. en esta propuesta constitucional, el Estado de Chile es unitario, descentralizado. Hace, creo que 2 años atrás, se aplicó la ley de descentralización, donde hoy día, bueno, de hecho, el próximo año vamos a tener por segunda vez la elección de gobernadores regionales. Eso también quedó resguardado en esta constitución, de que el Estado de Chile es unitario, descentralizado. Hoy día tenemos Mm. gobernadores regionales en cada una de las regiones, y también yo creo que ahí el principio de la responsabilidad fiscal también debiese aplicar, porque, por ejemplo, nosotros hoy día todos los problemas que vimos con las corporaciones, con las corporaciones que se llevaron, digamos, Sí, que se los dineros a retiraron la casa, no quiero decirlo así arbitrariamente. como tan No feo, vamos a pero decir qué nombre, que pero robaron, digamos, los dineros, ¿verdad? Fue desde los gobiernos regionales. Entonces, hoy día también quedó un poco resguardado que el principio fiscal de responsabilidad fiscal va a aplicar. Hoy día, por ejemplo, hay un tema que se suspende el derecho a optar a cargos de elección popular por hallarse a una persona acusada por delito que merezca pena. O sea, las personas también que tengan problemas de corrupción tampoco van a poder ejercer cargos públicos. A mí me parece bastante bien esa propuesta. porque si no los vemos, ¿no es cierto? O sea, como que aquí pasó algo raro, por no decir nada, Y después todos se olvidan. y al otro día está en otro cargo y qué mal, o sea, por las mismas personas, por los propios ciudadanos, y De hecho, se finalmente. manejan muchos recursos en los gobiernos regionales, y yo creo Claro. que de Es ahí vino mucha también el plata. problema, y que hay mucho dinero para obras sociales, mucho dinero para canchas deportivas que se manejan a través de los gobiernos regionales. Entonces, de ahí nació todas estas corporaciones que se empezaron a hacer, estas fundaciones que se empezaron a hacer para poder sacar un poquito de ahí y defraudar al Estado, en el fondo, a todos nosotros. Sí, no solo que tengas mucho dinero, Leonora, sino que va en el sentido de la posibilidad de no rendir cuenta de esos dineros. O sea, aquí yo creo que el tema es que si yo recibo un recurso del Estado, debo entregar una cuenta de ese dinero, aunque sea de libre disposición, Exacto. pero saber para qué se lo entregué a A o a B, y que ese A o B sea el que tiene que informar sí o sí. Eso no se estaba dando porque eran recursos que estaban al arbitrio de la gobernación, y por lo tanto ella era la que distribuía y entregaba, y era mucha plata. Mucho dinero, sí. Y hoy día se administran, de hecho, los gobernadores regionales, muchos de ellos apenas asumieron, querían discutir su propio presupuesto, ir ellos al Congreso a discutir el presupuesto, porque hoy día el presupuesto de la nación se discute, ¿cierto?, en el Parlamento. Y de hecho el presupuesto que se le entrega a los gobiernos regionales se les entrega a través del Ministerio del Interior, que es la Subsecretaría Ujú. de Desarrollo Regional, la que distribuye, digamos, a los gobiernos regionales. Pero los gobernadores regionales asumidos recién, ellos querían también tener como mayor incidencia en el presupuesto de su gobierno regional. Escenario que yo creo que cambió un poco producto de esta realidad que vimos lamentablemente en algunos gobiernos regionales, que, bueno, yo creo que se les fue de las manos un poco a los Sí. gobernadores. Yo creo que el tema pasa también porque cuando a ver, a mí me surgen algunas inquietudes. Cuando yo acepto una tarea, una responsabilidad, acepto también los recursos que voy a recibir. Sin embargo, a poco andar, empiezo a sentir que los recursos no son suficientes y quiero más. Recuerdan ustedes lo que pasó con los constituyentes anteriores, con el Claro. antiguo proceso, que ellos aceptaron que tu sueldo va a ser X. Sí, yo me postulo sabiendo de que ese va a ser mi sueldo. Después dijeron, ah, pero es que esto no alcanza ahora. Bueno, entonces, ¿para qué te postulaste? Eh, y, y- y yo creo que ahí es donde hay problemas después. Si uno acepta una forma y está claro, una forma de trabajo, una cantidad de dinero, tienes que luego entonces andar con eso. En el camino mucho más adelante, primero prueba que eres diligente, prueba que administras bien. Y ahí entonces hablamos de recursos, pero no antes. Entonces me parece que eso no Sí. puede ser. Bueno, también un aspecto importante de esta nueva propuesta es que se reduce el número de diputados, el número de parlamentarios. Lo habíamos hablado también en un Sí, programa anterior, porque nosotros decíamos de dónde salió ese número. Hoy día son 155 y se redujo a 138, y decíamos de dónde salió ese número, una propuesta también de republicanos. ¿hay una explicación ahora para eso?
Bueno, dijeron que había un guarismo, hicieron ahí una fórmula para decir es por esto, pero en definitiva es que estén mejor representados los distritos. Habían distritos que tenían muchos diputados, ahora el número no es tanto tampoco como para decir es significativo, pero se redujo de 155 a 138 diputados. Los distritos se van a elegir entre 2 y 6 diputados por distrito, dependiendo, digamos, de la cantidad de habitantes de cada uno de los distritos, se redujeron. Hoy día son entre 6 y 8. Los distritos más grandes tienen 8 diputados, igual son hartos diputados para un distrito. Sí, Hay distritos que son territorialmente más grandes también porque un diputado tiene que Recorrer. trasladarse, claro, de hecho en la quinta región tienen que trasladarse como las distancias son bastante más largas. larga. En el Pero, norte de Chile. claro, en también. el norte de Chile, pero en Santiago, por ejemplo, los distritos, las comunas quedan una al lado de la otra. Claro. Entonces ahí también yo creo que probablemente también eso entró ahí en la fórmula para la poder fórmula. reducir. Se establece, esto es muy importante, a mí me gustó esta propuesta también, el umbral del 5% para los partidos. En el fondo, si hay un partido que no tenga una representación en el Parlamento de un 5%, va a quedar disuelto. ¿Qué les parece a ustedes esta propuesta? Yo creo que está mejor, ¿verdad? Porque si no antes quedaba como mucha diferencia, lo que pasó anteriormente Sí. con la antigua propuesta. Claro, porque había, de hecho, hoy día hay en el Parlamento también diputados que arrastran a candidatos y salen con el 1%. Harto se molestaba Gonzalo Vinter, por ejemplo, en su periodo anterior, porque en esto logró sacar mayor votación, que decía el diputado del 1%. En Twitter harto le decía al diputado el 1%, porque claro, hay diputados que con un 1% salían y en realidad no eran muy representativos. Eso va a ayudar a esta fragmentación, digamos, de poder tener menos diputados, pero por otro lado también los partidos políticos. Nosotros vemos de pronto tantos partidos políticos y cuando hay muchos partidos políticos dentro de una coalición o de otra coalición, es difícil también llegar a acuerdos. Pareciera que de este modo hay más representación real de las personas al tener como un mínimo, ¿cierto? Un piso para que sean elegidos y ese 5% mínimo ya no será el 1%. Claro, porque también da mayor gobernabilidad que haya menos partidos. La otra vez, creo que lo hablamos, Pastor, por ejemplo, en Sí. Estados Unidos, están los demócratas y los republicanos. Y así, en el fondo, tienen igual una casa bastante ordenada. De hecho, bueno, ¿para qué hablar de la Constitución? Que Es una carta miles fundamental, de Es otra años, otra claro. historia. concreto y listo. Pero acá yo creo que también este umbral de un 5% para los partidos establecerlo es importante porque ayuda también a poder gobernar mejor. Pero Bueno, eso pasa porque, perdón, Elena, pero eso pasa porque la ley permite esta creación de partidos por oye, esto ocurre hasta en la vida de la iglesia. Alguien se enoja con Tenemos una iglesia. sí, alguien se enoja perdónenme ustedes, Total, pero alguien sí. se enoja con el pastor de la iglesia y se va y el más vivo forma otra iglesia. Es verdad. Y esto acá Claro. pasa exactamente lo mismo, ¿no? Qué pena que pase en una iglesia, no debiera pasar nunca eso. Pero qué pena que pase también en la vida política, que alguien se enojó, los partidos se han dividido así. ¿Por qué nace? La democracia cristiana está dividida, po. Bueno, la democracia cristiana, de Por hecho, ejemplo. están súper divididos. En la última Y ahora están los elección demócratas quedaron- y la democracia cristiana. claro, están los amarillos, están los demócratas, están bastante divididos y yo creo que también están buscando ahí como dónde calzan, porque Más hay que algunos antaño, cuando Claro. estaban los chascones y Y- los guatones Y, antes, y ¿cierto? todo eso en el fondo es para tener posibilidades de tener personas dentro del gobierno o dentro de la Cámara de Diputados o dentro del Parlamento. Pero eso no le Exactamente. acomoda esa es la al final razón. al ciudadano No, a pies, como se dice, ¿verdad? Sí, Porque ahí no. se están jugando sus propios intereses, sin Sí. embargo, Ahora, la una de las representatividad cosas se que pierde. me llama la atención en esta propuesta es que, bueno, a mí me gusta mucho de estos temas que se reduzca, digamos, los diputados, los distritos más pequeños, el umbral también, pero también se crean como harta institucionalidad. Mm. Porque de pronto uno dice el Estado hay que achicarlo, hay que hacerlo más eficiente, también lo hemos hablado bastante de eso y aquí se crean como harta institucionalidades, agencias, entonces también hay que mirar eso. Ahora, digámoslo francamente, una propuesta constitucional nunca va a ser perfecta y no va a No. quedar al pie de la letra como uno quisiera. Sin embargo, uno tiene que buscar cuáles son las alternativas respecto de lo que uno cree, lo que uno piensa, ¿verdad? Para poder decir sí, esta sí,
esto no, voy por el a favor, voy por el en contra, y por eso es importante que la gente en definitiva se pueda informar.